Muy bien, comenzamos con gramática. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre morfosemántica. ¿Qué significa morfosemántica? En la clase anterior nosotros hablamos de 3 criterios de análisis gramatical. Hablamos del criterio sintáctico, que analiza oraciones, del semántico, que clasifica palabras, y del morfológico, que analiza los cambios que sufren las palabras. Bueno, resulta que al sintáctico lo vamos a dejar por ahora, lo vamos a dejar para más adelante, porque el sintáctico necesita apoyarse sobre los otros dos, que son los que vamos a trabajar ahora. Vamos a empezar hoy con la parte teórica y a partir de la próxima semana vamos a comenzar con la parte práctica. ¿Por qué hablo de criterios morfosemánticos? Y metí 2 criterios juntos, morfo de morfológico, semántico de semántico. Porque es muy difícil analizar uno sin analizar el otro. El criterio semántico y el morfológico van bastante juntos. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis morfosemántico, ¿sí? Vamos a trabajar con los 2 criterios en simultáneo. Bien, para poder hacer este trabajo, para poder empezar a analizar morfosemánticamente, vamos a trabajar con un cuadro, ¿sí? Que también los chicos de primero ya lo tendrían pegado en sus carpetas. De todos modos les dejo el archivo adjunto en la asignación para que lo puedan imprimir. De vuelta, no es obligatorio imprimir, pueden copiarlo directamente en sus carpetas siempre y cuando esté prolijo y se entienda, ¿de acuerdo? Los chicos de primero lo tienen en vertical a este, ¿sí? Yo me hice una edición en horizontal que es un poquito más cómoda, pero bueno, cada uno elige lo que le gusta, ¿sí? Si lo van a dibujar, tal vez en hoja cuadriculada sea más cómodo, más práctico. Bien, lo dejo a su criterio. La carpeta es para ustedes, pero tiene que estar. Bien, yo voy a trabajar con 2 colores. Voy a trabajar con fucsia y con violeta, que son colores fáciles de ver. ¿Por qué voy a trabajar con 2 colores? Porque voy a trabajar con 2 criterios, con el semántico y con el morfológico, ¿sí? Entonces, el criterio que yo voy a usar es que para lo morfológico voy a trabajar con violeta y para la semántica voy a trabajar con fucsia, ¿sí? Van a ver después, cuando yo les pueda mostrar, que estoy señalando el uso de estos 2 colores a un costadito, ¿sí? Bueno, en realidad los señalé en el título. Fíjense que a la palabra morfosemántico las señalé con 2 colores, ¿sí? Morfo con violeta, semántico con fucsia. Igualmente lo voy a poner a un costado para tenerlo en cuenta más adelante cuando tenga que trabajar para acordarme quién es quién acá, ¿verdad? Entonces, en violeta, el morfológico, y en fucsia el semántico, ¿sí? Bien, les recomiendo que repasen por ahí el tema de la semana pasada para tenerlo fresquito cuando hagan este. Muy bien. Desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de los cambios que sufren las palabras, nosotros vamos a tener 2 grupos de palabras. Las palabras que cambian, que tienen plural, que tienen femenino, masculino, que tienen cambios de tiempo, presente, pasado, futuro. Y otro grupo de palabras que no cambian, que siempre son iguales, que no tienen ni género, ni número, ni persona, ni ninguna de todas esas cosas. A esos 2 grandes grupos, voy a escribir con violeta porque es morfológico, les vamos a llamar palabras variables, que son las que cambian, y palabras invariables, que son las que no cambian. ¿Sí? Variables e invariables. El cuadro estaría quedando de esta manera, ¿sí? Variables e invariables. Y voy a comenzar con las variables que son por supuesto un poquito más difíciles que las otras. Dentro de las variables, y voy ahora al color fucsia porque voy a trabajar con el criterio semántico, dentro de las variables hay una jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Hay un orden de importancia. Hay palabras que son más importantes, ¿sí?, que otras, y hay otras que son menos importantes, menos relevantes. ¿Cuál es la palabra más importante de todas? Si estuviéramos en sintaxis, yo les diría, ¿qué es lo primero que buscamos cuando vamos a analizar una oración?
Bueno, hay un tipo de palabra, una categoría de palabra que es más importante que todas las demás. Y saben que es tan importante que hasta en la Biblia dice cuál es ese tipo de palabra. Los desafío a que busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, a ver qué es lo que dice. ¿Cuál es la categoría más importante? ¿Sí? San Juan, miren lo que dice San Juan el capítulo 1. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿cuál es el tipo de palabra más importante que tenemos? Hasta en la Biblia está escrito esto. Por supuesto, en la Biblia significa otra cosa, ¿no? El verbo es Jesús, es Dios. Pero bueno, en gramática resulta que esto también se cumple. En el principio es el verbo. El verbo es lo más importante. Es la primera categoría. El verbo es Dios, ¿sí? El verbo es acción, ¿no? Bueno, es Dios, es Dios. Entonces, la primera de las categorías variables, y recuerden que hay un orden para esto porque ahí es por importancia, la primera de las categorías variables es el verbo. Lo pongo en fucsia porque estoy hablando del criterio semántico. ¿Quién sigue en importancia? Bueno, sigue en importancia el sustantivo, ¿sí? ¿Qué son los sustantivos? Bueno, los sustantivos son los nombres, ¿sí? Los sustantivos son los nombres de las cosas, de las acciones, de las cualidades, son nombres. Sustantivo es eso, nombre. Más adelante vamos a estudiar con mayor profundidad, pero por ahora van a tener que confiar en mí un poquito. Los sustantivos son nombres. Bien, y así va quedando mi cuadro, ¿sí? El verbo primero, el sustantivo segundo. En tercer lugar, hay un tipo de palabra que no estamos muy acostumbrados a tenerla en cuenta, pero que tiene la misma función que el sustantivo. Tan similar es la función entre este tipo de palabra y el sustantivo que se llaman parecidos. Yo les dije que los sustantivos son nombres. Bueno, esta categoría es la del pronombre. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que pueden estar en el lugar del nombre, que pueden estar en ese lugar. ¿Cuáles son los pronombres más conocidos? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Sí? Esos son los que más conocemos. Entonces, el pronombre que tiene el mismo valor que un sustantivo. ¿Sí? Entonces, estaríamos así. ¿Sí? Verbo, sustantivo, pronombre. Y después del pronombre viene el adjetivo. Los adjetivos son cualidades, ¿sí? ¿De acuerdo? No solamente, pero bueno. Van a notar que yo en ningún lugar voy a nombrar al artículo. ¿Por qué no lo voy a nombrar al artículo? Les muestro cómo va quedando por ahora. ¿Por qué no voy a nombrar al artículo en ninguna parte de mi cuadro? Porque vamos a considerar que el artículo es un tipo de adjetivo, ¿sí? Entonces me van a decir, pero ¿y no es una cualidad? Bueno, no, hay algunos adjetivos que no son cualidades, son otras cosas. También lo vamos a desarrollar más adelante, no es un tema para ahora. Pero tienen que considerar que el adjetivo tiene que estar de acuerdo con el sustantivo en género y número, ¿sí? Y los artículos se portan igual que cualquier otro adjetivo. Por eso está dentro de la bolsa del adjetivo. No se preocupen por ahora. En la práctica lo vamos a ver, van a ver que es sencillo, que es fácil, pero por si preguntan, ¿y el artículo dónde está? Bueno, está adentro de este grupo de los adjetivos. Y con esto terminamos de enumerar las categorías variables, ¿sí? Entonces, número 1 es el verbo, número 2 el sustantivo, 3 el pronombre, 4 el adjetivo. Por ahora el cuadrito queda así. Dijimos que estas categorías son variables, que estas categorías cambian. Y ahora voy a ir a la parte morfológica. ¿En qué cambian? ¿En qué cambian los verbos? ¿Sí? Que es la primera de las categorías que tengo acá, el verbo. ¿En qué cambia el verbo? Bueno, el verbo cambia en 4 cosas, ¿sí? 4 accidentes gramaticales tiene el verbo. ¿En qué cambia el verbo? Bueno, cambia en tiempo,
en modo, en persona, porque puede ser primera persona, segunda persona, tercera persona, y también cambia en número, porque puede ser singular o plural, ¿sí? Entonces, el verbo cambia, fíjense que lo puse con violeta, porque esto es morfológico, ¿no? El verbo cambia en tiempo, modo, persona y número, ¿sí? De esta manera reconocemos a un verbo, porque es una palabra que cambia en estas cosas, ¿de acuerdo? Segundo grupo, los sustantivos. ¿En qué cambian los sustantivos? Esto es un poquito más fácil. ¿Qué tiene un sustantivo? Género, puede ser masculino o femenino, y número, porque puede ser singular o plural. Entonces el sustantivo tiene género y tiene número. ¿Sí? De esta manera quedaría. ¿En qué cambian los pronombres? Tercer grupo. Bueno, tal vez sea el más difícil de todos, el pronombre, porque no estamos acostumbrados a estudiarlo mucho. ¿En qué cambia el pronombre? Bueno, el pronombre cambia en persona, cambia en número, persona porque puede ser de primera, de segunda o de tercera, ¿sí? En número porque puede ser singular o plural, cambia a veces en género, no siempre, pero a veces cambia en género, y tiene algo que es especial, el pronombre, que se llama flexión pronominal. Y ahora les explico qué significa flexión. ¿Sí? Así quedaría el cuadro por ahora. Flexión. ¿Qué es esto de la flexión? Porque no lo tiene nadie más que el pronombre, la flexión. Ustedes saben que el castellano viene del latín, ¿sí? Y en latín las oraciones se escribían de otra manera, porque las palabras cambiaban mucho más que en castellano. Cambiaban según en qué lugar de la oración estaba. Por ejemplo, la palabra pupa, que significa muñeca, si estaba en el sujeto como núcleo era pupa. Si estaba como modificador indirecto era pupae. Pero si estaba en el predicado como objeto directo era pupam. Entonces la palabra iba cambiando según en qué lugar estaba. En castellano, gracias a Dios, las palabras no cambian según en qué lugar de la oración están, excepto los pronombres. El pronombre sí cambia. Les doy un ejemplo. Si les digo, yo compré un libro, el pronombre yo tiene una forma porque está en el sujeto. Yo compré un libro. Si yo les digo, yo compré un libro para mí, mí significa lo mismo que yo, pero no puedo decir, compré un libro para yo. Compré un libro para mí. Ese mí también es pronombre, es el mismo pronombre, pero que tiene que cambiar porque no puede ir en el predicado de la misma forma. Si yo digo, yo me compré un libro, yo, me, son el mismo pronombre. Y si les digo, yo me compré un libro para mí, usé 3 veces el mismo pronombre, ¿sí? El yo, me y mí. ¿Por qué es el mismo? Porque se refiere a la misma persona, que soy yo, pero está cumpliendo diferentes funciones dentro de la oración. Suelo contar un cuentito, que no siempre hace la felicidad de algunas personas, de hace unos años atrás, cuando mi hija era chiquitita, tenía 3, 4 años, y mi esposo y yo decidimos viajar un fin de semana solos, sin nuestra niña. Pero claro, había que explicarle a ella que íbamos a irnos y no le queríamos decir la verdad del todo porque nos iba a extrañar. Era la primera vez que se iba a quedar en la casa de los abuelos sola. Y entonces le dijimos, ¿sabés que la abuelita te invitó a pasar el fin de semana en su casa? Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Preparó su bolsito y se fue a la casa de la abuelita. La llevamos, comimos con ella y a la mañana siguiente nos íbamos a ir de viaje. Pero resulta que esa noche, cuando era la hora de ir a dormir, la niña empezó a llorar porque extrañaba a mamá. La cuestión es que cuando nosotros llegamos a nuestra casa y estábamos por irnos a dormir, sonó el teléfono y era la abuela que decía, o la buscan ustedes o se las llevo yo. Y ahora les cuento cómo sigue.